Yo soy Cristian Del Vito, trabajo para la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Berisso y mi actividad, tanto local como internacional, es hacer murales. Yo soy muralista, por sobre todas las cosas. Y bueno, acá en la Dirección de Cultura desarrollo el taller de muralismo La Tallera, que ya debe tener como 7 años y que convoca a alumnos de distintas regiones, tanto locales como del país y del extranjero, para formarse y capacitarse en lo que sería la disciplina y el lenguaje muralista, que establece una pauta que se diferencia de la pintura mural, sino propiamente en el sentido estético muralista. Y también realizo murales desde el año 96 en la ciudad, que cuentan un poco de la historia de los barrios, la historia nacional, la historia y la cultura argentina, representadas en pinturas y esculturas murales. Últimamente he dejado de pintar con pintura convencional y me he volcado a la disciplina de lo que sería una técnica que se llama esgrafiado, que es una técnica de alta durabilidad al exterior y que busca, con este fin busca poder trascender los años y que no sea algo efímero que quede en el recuerdo de una fotografía, sino que respete el soporte para el cual fue creado. En realidad nací en La Plata, pero me fueron a tener a La Plata, pero siempre viví en Berisso, en el barrio Villa San Carlos. Ahora ya estoy más para el centro, pero siempre en una relación muy íntima con la ciudad y con un vínculo afectivo muy grande, porque me he intentado ir de la ciudad a vivir a otros lados y he vuelto porque extrañaba. Mi abuela tenía 4º grado nada más de estudio y cuando yo nací compró una colección completa de pinturas porque decía que yo iba a ser pintor. Y en mi familia no hay nadie relacionado lo más mínimo con el arte, eran todos obreros, campesinos, o sea, nada que ver con nada. Ella se le había puesto que yo iba a ser pintor. Y en los últimos días de vida, ¿no?, de mi abuela, me entregó un dibujo que yo había hecho a los 2 años, me pone 2 años, 7 meses y no sé cuántos días, en la que yo había hecho un dibujo de, bueno, lo muy curioso era que hacía unas gallinas que ponían huevos fritos en esa época y las tengo guardadas, ese dibujo. Y casualmente es la bibliografía que uso hoy para dar clase de arte, la que me regaló mi abuela. Y ella dijo que ella siempre supo que yo iba a pintar, pero lo raro es que era un descuelgue total porque no hay nadie en la familia. Y dibujar, siempre me gustó dibujar, pero más como un pasatiempo, como una diversión, como cuando uno estaba medio aburrido, recurría al dibujo. Eso siempre, guardé mis dibujos, hasta el día de hoy los guardo y tengo cajas y pilas de dibujos de toda mi vida. Pero siempre he tomado desde el punto de vista de algo, un pasatiempo. Nunca se me había metido en la cabeza que uno pudiera vivir del arte, ¿no?, del muralismo. Pero bueno, las cosas se fueron dando y yo siempre dibujando. En un momento de mi vida no sabía qué corno hacer con mi vida y bueno, y entonces decidí anotarme en la Escuela de Arte, y acá en la Escuela de Arte de Berisso, y ahí me formé como profesor y ahí se me abrieron un montón de puertas muy grandes porque fue donde se me vino a convocar para hacer murales desde la Dirección de Cultura cuando estaba el director de Cultura ya fallecido, Daniel Román. Él tenía un proyecto de murales para Berisso. Era un proyecto más bien simple, pero después se fue haciendo más complejo. Yo ya pintaba murales y me anoté en un concurso provincial, un salón provincial de dibujo que se hacía en Zárate. Y yo tenía esa onda de pensar de que, bueno, que todos los salones estaban arreglados y que uno presentaba por presentar y qué sé yo. Igual presenté, porque la búsqueda mía era por ahí salir
mencionado. Yo decía que los mencionados eran los verdaderos ganadores de los salones y que los primeros puestos eran arreglados. Tenía ese prejuicio. En sí hay algo de cierto, pero no es tan así siempre. Hay de todo, como en todos lados. Me acuerdo que mi hijo era bebé y había nacido hace poco y le habíamos dado el primer baño. Entonces le sacamos la foto del primer baño, como hacen todos los padres cuando tienen sus primeros hijos. Y mi hijo lloraba como un marrano cuando lo bañábamos. Entonces agarré esa foto y como a mí siempre, cuando yo pintaba o dibujaba, siempre tenía ese germen social. No me interesaba la cosa decorativa, me interesaba que el cuadro sea, si agrada y comunica 2 veces mejor, decía yo. Y entonces se me ocurrió hacer a mi hijo, que estaba con los brazos así, que yo llorando, con la boca abierta al agua, así, lo agarré en un papel, empecé a chorrear yerba, mugre, de todo, y lo hice como que estaba abandonado en un basural y de la boca le salían los restos de la basura y todo. Y me acuerdo que lo presenté al Salón Provincial de Zárate, sin mucha esperanza ni nada. Y me llaman y ahí me dicen que había ganado el primer premio. Me acuerdo que con esa plata me compré un Citroën 13B todo destartalado, no tenía ni auto. Y bueno, ahí me sentí un poco de salir un poco de la mirada del conocido, esas cosas, porque ya estaba siendo evaluado por gente que... Zárate, yo nada, tuve que ir a Zárate. Ahora lo extraño el cuadro, daría cualquier cosa por tenerlo, pero bueno, en ese momento me sirvió y me sacó un poco de eso, sí. Me interesó más ganar como oficio y no como premio de alguien que me haga de jurado, de que si lo mío está bien, de que si ya eso me empezó a hacer un poco de ruido después con los años y me pareció bien que yo tenía que hacerme un espacio desde mi oficio, que me llamara a quien le gustara mi oficio y al que no le gustara no me llamaba. Y no me gustaba tener en una mesa a un grupo de supuestos nobles que están diciendo qué es lo bueno y qué es lo no bueno. Cuando yo me anoto en la escuela de arte, enseguida me invitan, me acuerdo, a hacer una exposición en una de las fiestas del inmigrante y verdaderamente me sentía pleno haciendo eso. Y pensé que la cosa iba por ahí, por las exposiciones y eso. Después me di cuenta que las exposiciones de cuadro eran bastante ingratas y que había miles buscando un espacio en el mismo ámbito y que muy pocos podían llegar. Inclusive las exposiciones me daba cuenta que eran muy poco públicas, muy poco populares, eran para grupos reducidos. Siempre digo que los que hacen exposiciones de cuadro terminan gastando más plata que los cuadros que venden. Inclusive los que vienen a ver la obra son amigos que se toman el vino, se comen los sándwiches y se van. Y eso me parece medio ingrato. Prefiero hacer la exposición en mi casa, hacer un asado con amigos y no tengo que ni gastar flete. Entonces me di cuenta que ese tipo de exposición tan reducida a mí no me interesaba, no me llenaba. Cuando llega la propuesta de murales me di cuenta que el ida y vuelta con los vecinos, con la gente de la calle, era otro tipo, era un ida y vuelta sin hipocresía. El vecino que le gustaba lo que vos hacías, le gustaba y te lo decía. Y el que no le gustaba también te lo decía. Y no tenía ningún otro motivo para qué mentirte. No tenía necesidad de ser hipócrita porque no estaba ni siquiera en el mismo palo, no había ni envidia ni nada, ni ningún interés. Entonces, vi que el público de la calle era sincero. Y también por este motivo de que los públicos de las galerías de arte eran muy reducidos, muy elitistas, me pareció mucho más importante llevar el arte a las calles que ir a encerrarlo en 4 paredes para que la gente lo visite. Me parecía que exponer en lugares así, en galerías donde se maneja el mercado, ¿no? Era como exponer mensajes sociales, era como un poco entender que el que compraba ese tipo de arte era para expiar algún tipo de culpa por ser la clase social a la que pertenece. Y me parecía que el verdadero mensaje, la verdadera reflexión estaba en las calles, ¿no? Era el gran pizarrón del pueblo y de ahí uno podía
reflexionar con el otro y reflexionar con todas las clases sociales. El muralismo es eso, es un poco dar un mensaje que pueda ser entendido por todas las clases sociales, desde una persona analfabeta hasta un científico que comprenda el mensaje, que se puede estar a favor, en contra del mensaje, pero que se entienda, que no esté librado a esa cosa del todo es arte, todo se entiende, tiene miles de significados. Yo considero que ese tipo de cosas es una trampa impuesta por el liberalismo. Y es una trampa para que ni el artista se ponga a reflexionar sobre lo que está pintando y ni siquiera se comunique. Es un cercenamiento a un lenguaje, a una manera de comunicarse con el otro. El decirte, yo te puedo decir palabras sueltas y decirte que vos entiendas lo que quieras, no nos estamos comunicando, por más que lo disfracemos de arte, de todo lo que sea. El muralismo es bien literal en ese sentido. Busca un objetivo que es comunicar como primera cosa. Primero empecé a pintar murales, creyendo que hacía muralismo. Y estuve como 2 o 3 años pintando murales, pensando que se trataba solamente de una imagen linda que pegue y que un mensaje que esté bueno y ya está, y ahí se terminaba el asunto. Y como empecé a adquirir un manejo de imagen que podía ser tanto una imagen hiperrealista si quería hacerlo, ya creía que ya está, no hay más nada. Hasta que después cae en conocimiento la llegada de un muralista mexicano a Bellas Artes. Y ahí es donde yo tomo el posgrado, tomo la clase de posgrado de este muralista mexicano y me doy cuenta que no había dado ni 2 pasos en lo que sería el muralismo. El muralista pinta lo que tiene que ver con el ámbito inmediato. O sea, yo no puedo, no está bien visto pintar en la Plaza San Martín al Quijote, por ejemplo, ¿no? Uno toma los temas del lugar, porque uno no pinta el mambo de uno, sino que pinta lo que pasa socialmente alrededor. Entonces, si yo iba, por ejemplo, a pintar a Cosquín, tenía que pintar temáticas coscoínas, por decirte una cosa. Y si tenía que ir a pintar, qué sé yo, a Buenos Aires, podía pintar una temática de ahí. También hay temáticas nacionales que pueden ser pintadas provinciales y ese tipo de cosas. Pero no es que yo iba a pintar los inmigrantes, el desembarco y toda la historia de acá en Berisso a Córdoba, sino que bueno, el muralista es eso. El muralista hace un estudio de campo, reflexiona el tema a pintar, a veces se le impone un tema y a partir de eso uno tiene que trabajarlo y ponerle su libertad y su punto de vista. Pero sí también dar a conocer que existe una ciudad que se llama Berisso, que hay murales, y que hay un taller importante y que bueno, ya se te empieza a conocer dónde queda Berisso y ahí empiezan a preguntar. Después es como que uno es un poco embajador de la cultura bericense en otros lados. Uno cuenta que hay fiesta del vino, fiesta de los inmigrantes, hay que ir, o sea, es una manera, un ida y vuelta esto de la cultura. Uno va a pintar, pero también va a generar cosas para que pasen en Berisso. En el mes de septiembre va a ser el primer encuentro provincial de muralistas. Se van a invitar a 10 muralistas de la provincia de Buenos Aires a pintar en el barrio Villa Argüello. Estos 10 muralistas tendrán a disposición 10 muros de ahí de Villa Argüello y la temática va a ser la segunda ola inmigratoria, ¿no? Ya no tanto tocar el tema de los españoles, los tanos, los gringos que vinieron en barco, sino que ya tocar el tema de la inmigración de paraguayos, peruanos, bolivianos y toda la incorporación de las nuevas rasgos culturales, las fiestas o las cosas que hacen que uno que no conoce pueda llegar a conocer del vecino que tiene
y un poco así enriquecernos, ¿no? Como ciudadanos de acá, de esta ciudad. Entonces van a venir, son delegados del Movimiento Internacional de Muralistas Ítalo Grassi. Yo soy delegado acá en Berisso, por eso un poco el nexo entre la Dirección de Cultura y ellos soy yo. Y bueno, yo espero que esta actividad no sea la primera, que se repita y hacer de Berisso una capital de murales, ¿no? Que en su momento lo fue, pero perdió la oportunidad histórica de serlo. En su momento Berisso tuvo esa oportunidad de ser capital de murales, pero por un tema de cerrarse, un tema político de cerrarse, quedó en la cosa íntima. Antes tenía una mirada muy crítica a lo que era el arte callejero, ¿no? Y he hecho una reflexión profunda de años y ahora creo que me he mirado más a mí mismo que mirar al otro. Entonces yo me doy cuenta que me pongo en lugar del joven que empieza recién a pintar, tiene ganas de pintar una pared y no tiene las herramientas de alguien que le diga, mirá, viene por acá el camino. El pibe viene, caza 2 aerosoles, tiene ganas de pintar, ve que su amigo hace graffiti y hace graffiti. Es lo más natural que puede pasar. En cambio, yo lo que recomendaría es, porque creo que son etapas. El chico tiene ganas de pintar, no se le puede privar las ganas de pintar, sea lo que sea. Pero después hay un momento en el que tanto pinta que como que queda estancado en ese estilo, en esa cosa. Y digamos que yo lo que invito es a preguntarse qué es lo que estoy pintando, para qué estoy pintando y para quién o quiénes estoy pintando. Y si eso que estoy haciendo puede ser mejorado, ¿sí? Me pasó una vez en Chile, me llamaron a pintar, me llevaron a enseñar porque querían juntar los brigadistas chilenos de fuerte contenido ideológico y baja calidad técnica de una ciudad, unos chicos brigadistas, con otros jóvenes que eran grafiteros, que tenían una técnica impresionante de hacer dibujos y cosas con los aerosoles, eran terribles monstruos, pero que tenían una carencia ideológica diametralmente opuesta. Entonces yo quería juntar las dos cosas. Y una de las cuestiones que me decía uno de los chicos era, yo le preguntaba, ¿para qué querés pintar? Y me decía, para ser famoso. Entonces yo agarro y le pregunto, le digo, pero ser famoso, vos pintás, sos famoso, ¿quién te hace famoso? ¿Por qué eso? Y porque a mí me conocen mis amigos. ¿Cuánto es tu grupo de amigos? Y serán 30. No sos famoso, te conoce 30 personas nada más. Yo corriéndolo por el lado que él quería ir. Porque la idea mía era de que si podés hacer algo hermoso, algo estético, y podés comunicar algo que el otro entiende, es mucho mejor que el otro, aprovechando los estilos y los modos y las herramientas, sea cual sea. Yo recomiendo que cuando pinten algo en la calle, no pinten para uno solo, para él mismo, o para verse con un grupo reducido, que aspiren a más, que pinten para el prójimo, para cambiar las cosas, ¿sí? Que pinten, que se preocupen cómo llegar al otro, que no se estanquen en un modo de representar, sino que aprovechen ese modo de representar que tienen y lo potencien. Ese tipo de cosas yo recomendaría. Y para eso, bueno, un poco se armó el taller acá en la ciudad de Berisso, porque es como que me hizo un clic la cabeza de ser un prejuicioso terrible. Y digo, pará, ¿dónde estábamos nosotros los muralistas en el momento que el pibe agarra un aerosol y te escracha una pared y te hace un desastre, o te hace, porque hay cosas que hace tan buenas, pero cuando uno hace una simple, con un tagger hace directamente un vandalismo, pues decís, ¿dónde estamos nosotros? Está bien, lo atacamos al chico,
pero no hay nadie que le esté brindando una herramienta a ese chico. Entonces la idea era armar el taller para enfocarlos en ese sentido, después que en la libertad del conocimiento uno elige lo que quiere. Entonces si uno conoce y elige, es libre de hacerlo. Ahora cuando uno no conoce y elige, no está eligiendo libremente. Bueno, uno le pone una herramienta más y después el artista hará lo que se le dé la gana, por supuesto, en libertad total. Mi presente fundamentalmente es un 70% hacer arte, vivir del arte. Y después un 30% que tengo algunas horas en alguna escuela, pero no me quiero meter en la máquina picadora del sistema. Mi vida pasa por estar bocetando continuamente, proyectando, por el taller de muralismo de la municipalidad, por llevar el taller a otros ámbitos, a otras escuelas de la Argentina, inclusive he llevado el taller a Chile. El año pasado estuve en Formosa, este año en Santa Fe, y así van solicitando el taller de Berizo en otras escuelas de arte para capacitar profesores, alumnos de arte. Hacer murales, encargos de murales, todo lo que tiene que ver en torno al mural, y escribir, investigar constantemente. Estoy en proceso de investigación de lo que es el muralismo, y ahí en eso se basa más o menos todo lo que es mi vida. Estoy todo el día, le dedico al dibujo más o menos, por lo menos 3 o 4 horas por día, todos los días. Ya es como una costumbre, y siempre en función a un proyecto por hacer. A mí me interesaría el día de mañana tener una escuela municipal de muralismo con edificio propio, ¿no? Donde uno pueda tener ámbitos donde pueda trabajar en grande, en paredes, con andamio, con una cosa más. Porque hasta ahora, digamos, el taller, el pizarrón del taller son las paredes de los barrios, que no le quitan mérito, al contrario, pero me gustaría un mayor grado de sofisticación en lo que estoy haciendo con el tema del taller. Eso sí. Y después, bueno, las cosas se me van dando a veces hasta sin desearlas, se me van dando a poco. Eso, pintar ministerios, que es hacer murales grandes en ministerios, que es como la meca de un muralista. Lo que Diego Rivera, Siqueiro ha pintado ministerios en México, y que el ministro me llame por teléfono a mi casa, el ministro de Trabajo, para hacer un mural en un ministerio, 2 murales en un ministerio, así, o que hacer murales en sindicatos y que queden como cosas importantes. El año pasado hice uno grandísimo en ATE, en Ensenada. Son cosas que se van dando de a poco, porque es como uno tiene que trabajar, y las cosas se van dando solas. Cuando se acuerda, se dieron solas, por acción de lo que uno va trabajando.